¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano? ¿Quién midió los cielos con su palmo? ¿Quién juntó en sus dedos todo el polvo de la tierra? ¿Quién le ha aconsejado o enseñado? Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, eres mi todo, Señor. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, eres mi todo, Señor. El que está sentado sobre el trono de la tierra, siempre contemplando y observando. El que a cada estrella llama por su nombre, el que con sus dedos me ha formado. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, eres mi todo, Señor. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, eres mi todo, Señor. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, eres mi todo, Señor. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, eres mi todo, Señor. Nadie más daremos gloria al Señor sino solamente tú. Dilo con nosotros, tú eres mi Dios, Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, tú eres mi todo, Señor. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, eres mi todo, Señor. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, tú eres mi todo, Señor. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, eres mi todo, Señor. Mi Dios. Sí, Señor, tú eres, Señor, nuestro todo.
es tu Cordero, recibir la gloria y la honra, Señor. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto
es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Nadie más. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Bueno, el autor de esta carta es el apóstol Pablo, como ya sabemos. Desde el capítulo 9, Pablo había comenzado a hablar a los judíos y a los no judíos, los gentiles, como la Biblia llama a los no judíos, sobre la salvación de los judíos, pero desde el versículo 13 del capítulo 11, comienza a hablarnos a nosotros, a los no judíos, a los gentiles, sobre nuestro comportamiento hacia los judíos. Así que vamos a leer el capítulo 11 desde el versículo 13 en adelante, porque ya, es más, habíamos leído hasta el versículo 21, pero para entrar en contexto, comencemos a leer desde el versículo 13 en adelante y continuamos analizando desde donde dejamos la semana pasada, que es en el versículo 21, ¿no? Así que Romanos 11, 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, a los judíos, y hacer salvos a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, refiriéndose a los judíos, que ellos supuestamente son la rama, el árbol verdadero, algunos de ellos fueron desgajados, y tú, siendo olivo silvestre, refiriéndose a nosotros, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes. No te enorgullezcas contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, no te enorgullezcas, sino teme, porque si Dios no te perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Una advertencia, ¿no? De manera que el apóstol Pablo se declara apóstol a los gentiles y dice con mucha honra. Y dice que ojalá esto provoque a celos a sus hermanos judíos para que vengan a Jesús cuando las bendiciones que Dios derrama sobre los gentiles que aceptan a Jesús como su Dios y Salvador
porque Jesús es el Mesías que ellos esperaban y no aceptaron, entonces quizás al ver las bendiciones de Dios para nosotros, los provoque a celos. Ese era el deseo del apóstol Pablo. Y a nosotros los gentiles nos dice que cuidado de la manera que tratamos a los judíos, porque si Dios no los perdonó a ellos, tampoco nos va a perdonar a nosotros. También dice que ellos eran la raíz natural del árbol y nosotros hemos sido injertados a las ramas naturales del árbol. Y claro que ahora, por haber aceptado a Jesús, nosotros hemos recibido las bendiciones y la protección que ellos por un tiempo han perdido, hasta que crean realmente que Jesús es el Mesías. Ahora aquí en el versículo 22 nos continúa hablando a nosotros. Dice así: mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. O sea que si nos alejamos de Dios, si dejamos de creer en Cristo Jesús, vamos a ser cortados del árbol. Hey, si ellos que son la raíz natural del árbol fueron cortados por no creer, hey, nosotros también vamos a hacer si nos alejamos. Versículo 23. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, o sea que si vuelven a creer, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Cuando ellos, los judíos, crean y se arrepientan, Dios los recibirá de nuevo. De la misma manera que a nosotros, que podemos caer y si nos arrepentimos, pedimos perdón a Dios, nos recibe nuevamente. Porque, dice el versículo 24, si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Wow, ¿ustedes saben el significado de esto? Lo voy a leer de nuevo y luego lo voy a explicar tratando de que lo entendamos bien, porque aquí hay mucha enseñanza, especialmente para aquellos nuevos creyentes que no han escuchado sobre el arrebato, el rapto de la iglesia. Está hablando dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido en Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahora, no quiere que ignoremos qué misterio. El misterio de que Dios todavía va a tratar con la nación de Israel. Dios no ha acabado con ellos, no ha acabado con el pueblo judío. Y desgraciadamente hay mucha gente, incluyendo ministros de las iglesias, que son ignorantes verdaderamente de este misterio. Piensan creen de que Dios ya ha acabado con ellos y que ahora nosotros tenemos toda la bendición. Dice, pero hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Dios ha enviado su Espíritu al mundo. Ha enviado misioneros a todas partes del mundo para invitar a la gente a venir a la cena con el Señor.
hasta para forzarlos que vengan a la cena. Dios ha enviado gente. ¿Saben que nuestra iglesia, en general la iglesia Calvary Chapel, es una de las iglesias que más misioneros tiene en el mundo? Esta iglesia, incluyendo el ministerio hispano y el ministerio en inglés, en este momento tenemos alrededor de 200 misioneros por todo el mundo. Nosotros de aquí, solamente de aquí tenemos, ¿cuántos? 5? Creo que 5 tenemos, enviados de aquí por nosotros. Así que Dios ha enviado su Espíritu al mundo y ha enviado misioneros a invitar a la gente que venga al Señor. Jesús, en San Lucas capítulo 14, dio una parábola del hombre que preparó una cena y le dijo a sus sirvientes: vayan y digan a los invitados que vengan y coman. Y dice Jesús, pero los sirvientes regresaron y dijeron, ellos no pueden venir, y dieron muchas excusas. De manera que el hombre dijo, vayan a las calles y caminos por todas partes y fuercen a la gente a venir, de manera que mi casa está llena. Los verdaderos invitados, se refiere a los judíos, rechazaron la invitación y esta ha sido dada a nosotros, ahora, los gentiles. Y la ceguera ha ocurrido a una parte de Israel. No todo Israel ha sido cegado, porque sabemos que hay un remanente de judíos que son mesiánicos, cristianos mesiánicos. Pero una parte de Israel, gran parte, sí ha sido cegada, hasta que la plenitud de los gentiles venga, dice Pablo. Creo que Dios sabe exactamente cuántos gentiles van a ser llevados a la fiesta de bodas del Cordero. Dios sabe el número exacto de no judíos que va a aceptar a Jesús. Dios sabe todo. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente. Él sabe el número exacto porque Él tiene el conocimiento total. Dios sabe todo. Dios sabe qué estás pensando en este momento. ¿Qué hay en tu mente ahora? Algunos estarán diciendo, que este termine, así nos vamos. Dios sabe eso. Ya tengo hambre. Ya huelo las carnitas. Yo creo que Dios tiene un número específico de gente, de gentiles, no judíos que van a creer y que van a ser parte del reino. Y ese número es a lo que se refiere aquí cuando dice hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hay otra frase en San Lucas capítulo 21 donde dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Bueno, hay muchos estudiosos y comentaristas bíblicos que creen que técnicamente el tiempo de los gentiles terminó en el año 1967. ¿Cuándo es eso? Cuando Israel derrotó las fuerzas árabes unidas, recuperando gran cantidad de sus tierras que habían sido ocupadas por los árabes por siglos. Jesús dice que Jerusalén será hollada, será pisoteada bajo los pies de los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles sea cumplido. Pero es interesante porque desde 1967 hasta ahora estamos viviendo un pequeño periodo de la era de la gracia entre el tiempo del cumplimiento de los gentiles que habla Jesús hasta el tiempo de la plenitud de los gentiles que Pablo menciona aquí, venga, porque estamos de acuerdo que todos los gentiles que iban a ser salvos, que no todos los gentiles que iban a ser salvos fueron salvos antes de 1967, porque la mayoría de nosotros aquí, hoy,
No éramos salvos antes del 1967. Muchos de ustedes ni siquiera habían nacido en esa época. Nadie dice amén. Y la mayoría de nosotros, veteranos de guerra, nos convertimos hasta incluso después del gran avivamiento de los años 60, 70 y 80. Así que Dios esperó por nosotros y sigue esperando, porque Dios sabe que todavía en algún lugar sobre la tierra, hoy en día, hay alguna persona que Dios conoce y sabe que esa persona es el último ser entre los gentiles que será parte del glorioso reino de Dios. En el momento en que esa persona abra su corazón a Cristo Jesús, ¿saben qué va a pasar? Vamos a ser todos raptados. ¿Han escuchado eso? Raptados o arrebatados hacia lo alto, a encontrarnos con Jesús en el aire. ¿Cuántos saben verdaderamente que vamos a ser arrebatados o raptados? No son muchos, ¿eh? Vayan conmigo a 1 Tesalonicenses capítulo 4. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Pablo, el apóstol Pablo, había estado en Tesalónica, en Grecia, con los nuevos cristianos allí, solo por 3 semanas. Y les había hablado de cosas futuras. Pero habían sido un poco prematuro para ellos lo que Pablo les había enseñado sobre el rapto de la iglesia y sobre el regreso de Jesús. Ellos eran nuevos creyentes y no habían entendido bien y había confusión entre ellos al respecto. De manera que Pablo tuvo que escribirles 2 cartas para explicarles bien lo del rapto o arrebato de la iglesia. Así que están allí. 1 Tesalonicenses 4, versículo 13. Miren cómo le dice Pablo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, acerca de los que murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, porque están muertos, nosotros no vamos a estar muertos, dice. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Eso es lo que la iglesia está esperando. Esto que leemos aquí es lo que todo cristiano espera que ocurra. Ser raptados de la tierra por el Señor. Pero antes de que eso ocurra, se deben cumplir varias profecías, de las cuales se están cumpliendo hoy muchas. Por ejemplo, todo lo que Jesús explica en San Mateo capítulo 24. Vayan conmigo a San Mateo capítulo 24 y vamos a ver qué le contesta Jesús a la gente cuando le pregunta sobre los últimos días.